Bendiciones, bendiciones. Que la gracia y el favor del Señor esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Vani Pino, soy el pastor principal de la iglesia Revival Multicultural Church. Estoy aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios con usted y porque deseo que la gracia y el favor del Señor esté con ustedes, que les bendiga, que transforme y que a partir de cada una de estas enseñanzas su vida sea diferente y usted pueda entrar a recibir lo que Dios tiene para usted cada día. Cada día hay cosas nuevas de parte de Dios. Quisiera tener una palabra de oración, pero antes quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que se conectan, que se están conectando, que se van a conectar. Le quiero dar bendiciones a cada una de las personas que nos van a ver a través de en vivo, a través de los videos, los que nos ven luego. Qué bueno que usted pueda especialmente compartir esto con alguien. Comparta esta palabra con alguien porque sé que para muchas personas va a ser de bendición. Gracias otra vez. Vamos a orar, vamos a pedirle al maravilloso Espíritu Santo que nos bendiga y que nos dé de su sabiduría y de su inteligencia. Señor, bueno, maravilloso, quito todo de mí y permito que seas tú, tu persona, tu unción, tu poder, que hable a través de mí, Señor, y que uses mi mente, uses mis pensamientos, uses mis palabras para glorificar el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo. Tienes libertad de moverte en este momento a través de los videos. Tienes libertad para moverte a través de cada uno de estos videos. Unge, Señor, a través de la gente que escucha la palabra, reciban unción, reciban gracia, reciban favor. En el nombre maravilloso de Jesús, yo ato todo espíritu contrario, toda fuerza del mal, del enemigo que quiera venir en contra eh, de la iglesia, de tus hijos y de la palabra que trae libertad al cautivo. En Cristo Jesús te doy gracias, te doy gloria, Jesús. Amén y amén. Una vez más, aquí estamos para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Otra vez estamos creyendo en lo que Dios va a hacer. Estamos a punto de terminar este año. Hay muchas cosas que nosotros podíamos pensar que han pasado este año que son impresionantemente difíciles, muchísimas cosas difíciles. Pero antes quiero leer el pasaje de Corintios, Primera de Corintios, dice el verso 12, capítulo 12, verso 27. Y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y creemos y entendemos cuando la palabra y cuando el apóstol escribe esta palabra, se estaba refiriendo no solamente a este pedacito, el pasaje es grande y explica acerca del cuerpo y habla específicamente, nos deja saber que somos miembros los unos de los otros, pero también nos deja saber que es más profundo de lo que mucha gente piensa. El ser cristiano es mucho más profundo que pertenecer a un grupo, a una sociedad, a una religión. Es mucho más grande que pertenecer a cierto, no sé, a cierto grupo selecto. Es mucho más que ser predicadores, es mucho más que finanzas. Escúchame, esto es importante porque obviamente todo lo que he mencionado y he dicho es importante, pero por encima de la importancia que pueda tener cada una de estas cosas, el entender que somos cuerpo de Cristo nos va a nosotros a mover a otra dimensión y nos va a ayudar a descubrir nuestros enemigos. Una de las cosas que nosotros necesitamos saber, aprender, a manejar correctamente es cómo actúa el enemigo de Cristo. Toda esta semana he venido hablando un poco del anticristo, ¿no? Y el anticristo es un espíritu que persigue la unción. Básicamente eso es contra el ungido. Básicamente eso es el anticristo, contra el ungido. Y en este caso sería contra los ungidos. Entonces sabemos que el anticristo está contra la unción y contra los ungidos. Entonces, pero nosotros necesitamos saber por qué nosotros somos cristianos y que es más profundo que tener un título y es más profundo que pertenecer a una organización. ¿Por qué? Porque hay gente que ama más su organización que es el ser cristiano realmente. Y no todo el que se llama cristiano realmente es cristiano. Es decir, no solamente por sus prácticas, sino porque hay muchas, digamos, denominaciones que se llaman cristianos y al llamarse cristianos
es porque mucha gente piensa que llamarse cristiano es porque siguen a Cristo, porque tienen la doctrina de Cristo. Bíblicamente el nombre Cristo tenía que ver con unción, tenía que ver con el ungido. Cristo el ungido por Dios, capacitado por Dios para salvar al mundo, capacitado por Dios para recibir el Espíritu Santo, capacitado por Dios porque el Espíritu Santo se quedó sobre él y él nos hizo parte de su cuerpo. Entonces, ser cristiano es mucho más que pertenecer a una religión. Usted puede pertenecer y tener una religión sin ser cristiano, porque la palabra, voy otra vez despacio, porque la palabra Cristo tiene que ver con ungido, y ungido tiene que ver con aceite, o ungido tiene que ver con la cobertura, con la llenura del Espíritu Santo. Eso era la unción. La unción tenía que ver con una capacidad espiritual extraordinaria. Entonces, los cristianos no eran gente de título y al principio no se llamaban cristianos. Al principio no se llamaban cristianos. La palabra cristiano básicamente fue una palabra que se usó despectivamente, una palabra que era para llamar a estos cristianos. ¿Por qué? Porque venían de Cristo y que era lo que significaba ungido y los ungidos. Pero este ungido, como dice el libro de Hechos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, Espíritu Santo y poder, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, ¿sí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el ungido, los ungidos, la unción tiene que ver con el Espíritu Santo, con poder, con manifestaciones de lo sobrenatural y con manifestaciones de la gracia y el favor de Dios. Hay mucha gente que no le gusta que se hable de estas cosas. Hay mucha gente que le da temor cuando se habla del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es puro amor. Él es Dios y Él es puro amor. Cuando le tenemos temor, si no le tenemos un temor reverente, cuando le tenemos miedo, es porque desconocemos realmente de quién se trata. Pero cuando empezamos a conocer y a saber de quién se trata, nosotros amamos al Espíritu Santo, nosotros le permitimos al maravilloso Espíritu Santo que esté con nosotros. Y mire, y no usamos y lo mencionamos o lo invocamos estúpidamente o ignorantemente. Hay gente que lo hace Espíritu Santo y juega con esto porque hay gente que no sabe, no le gusta el ambiente, le gusta lo que él hace y cree que él es un juguete. Él no es un juguete, él es Dios. Él es Dios todopoderoso y aunque es muy sensible y se ofende, como lo enseña la Escritura, pero el Espíritu Santo por encima de eso es Dios todopoderoso. Entonces nosotros necesitamos saber tratarlo, saber comportarnos, saber hablar, pero también saber disfrutarlo, saber vivir con Él, saber que Él nos respalda, saber que Él está con nosotros, saber que esa unción que estuvo sobre Jesucristo iba a estar sobre todos los cristianos. Esa unción que estuvo sobre el ungido iba a estar sobre los ungidos. Porque sucede algo tremendo, que Jesucristo va a la cruz del Calvario. Bendiciones a los que se van uniendo a la transmisión. Jesucristo está en la cruz del Calvario. Jesús compra cosas que a muchos cristianos ni se la imaginan. O muchos simpatizantes, yo los llamo algunos simpatizantes de la fe, ni se imaginan qué fue lo que Jesucristo compró, porque Jesucristo no compró una religión, bendito sea el nombre del Señor. Él no compró una religión, Jesucristo compró un estilo de vida, pero no un estilo de vida barato, compró un estilo de vida del más alto nivel. Número uno, creó un reino a partir de esto. Creó un reino. ¿Por qué? Porque Él destronó a los que estaban gobernando en ese tiempo, los destronó al mundo espiritual que reinaba, que regía, que gobernaba, que oprimía. Él los destronó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que en la cruz del Calvario, básicamente, porque el reino de Dios es sempiterno, pero básicamente en la cruz del Calvario el reino de Dios toma el auge para nosotros, para la tierra, toma el auge. Pero no solamente eso, compró en la cruz salud, porque en su cuerpo, en la cruz, mire, el que nunca, escuche esto, nunca había pecado. Escuche, pues esto está poderoso. Jesucristo nunca, desde que nació, nunca pecó. Eso es maravilloso. Eso es extraordinario. Jesucristo desde que nace vivió una vida a tal nivel que nunca pecó. El que no conoció pecado, ¿verdad? Dios lo hizo por nosotros pecado.
Pero a nosotros que éramos pecadores, cuando nos inserta en Jesucristo, ahora nos ve como que nunca hemos pecado. Esto es maravilloso porque esto es revelación y esto tiene que ver para que nosotros veamos mucho más allá de lo que muchas veces pensamos. Jesucristo nunca pecó. Nunca pecó, pero Dios en la cruz vinieron todos los poderes demoníacos del pecado. Toda la tiniebla que el pecado produjo vino sobre él. Y usted se imagina, es decir, los latigazos eran nada, pues. Los latigazos eran nada en comparación al sufrimiento de llevar el pecado completo de la humanidad, pasado, presente y futuro. No, y digamos que el pecado quizás era uno solo, pero el pecado era de la multitud de los seres humanos que han venido y que vendrán, que vinieron sobre la tierra. El pecado de todos ellos se lo cargó Jesús en su cuerpo, llevó el pecado y llevó todas las enfermedades. Usted se imagina la clase de dolor y de sufrimiento que Jesucristo estaba cargando, llevando en la cruz toda enfermedad. Wow, es impresionante. Solamente porque la gente lo ve en las películas y la gente lo ve en la cruz y todo eso, y mucha gente pues no entiende o solamente se limita a ver lo físico. Pero no era lo físico, era llevar todo el pecado de la humanidad, era llevar todas las enfermedades que existieron, que existen y que existirán. Todas, incluso si el virus fue inventado y si el coronavirus fue inventado y todo lo que es enfermedad y maldad fue cargado sobre Jesús. Entonces, una sola persona en este universo de todos los tiempos, de toda la existencia del planeta y de la tierra, incluso del pecado, el planeta se hirió por causa del pecado. Eso también fue cargado sobre Jesucristo. Entonces imagínense, escúcheme, imagínese el nivel de poder que te transmite la unción que Jesucristo, por ser el ungido, tuvo el poder, la fuerza para llevar en su cuerpo el pecado de todos los seres humanos de todos los tiempos. Eso era el ungido. Por eso él se llamaba el ungido. No era porque otros hombres de Dios fueron ungidos de cierta forma. Otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo reposaba sobre ciertos hombres de Dios. Hacían el acto profético, el acto de fe o ganaban la guerra y esa capacidad se retiraba o se ponía pasiva en ellos. Pero Juan el Bautista dice, sobre el que tú veas que el Espíritu Santo viene y se queda, Él es el ungido, Él es el Cristo. Y Él tiene la capacidad de bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas impresionantes aquí es que Jesucristo en la cruz está llevando toda esa tiniebla, todo el odio del infierno lo estaba atacando. Wow, lo estaba atacando. Todo el odio de todos los demonios del infierno porque todos ellos tenían acceso por causa del pecado. Entonces todo el odio del infierno estaba viniendo sobre él, atacándolo con todas las enfermedades, con toda la tristeza, el dolor, el abandono, el estrés. Todo lo malo sentimentalmente que había y que es ocasionado por las tinieblas lo estaba atacando en la cruz del Calvario. Si él no hubiese tenido el poder de Dios sobre él, él no hubiese podido resistir tanto. Pero como él estaba ungido, él no estaba ungido solamente, mire, porque a veces vemos que él andaba por las calles de Jerusalén, andaba por aquí, andaba por allá, andaba sanando a los enfermos y se ve una cosa así como que muy romántica, pero su propósito no era venir a sanar a los enfermos. No, su propósito no era venir a sanar a los enfermos, entiéndame, no era venir a sanar a los enfermos de esa época. Su propósito era venir a acabar con la enfermedad completa de todos los tiempos. Porque cuando Dios nos creó no para estar enfermos, sino para vivir en salud perenne. Entonces, y estas son verdades que tenemos que absorberlas porque esto es revelación que el Espíritu Santo me está dando para que yo la comparta con usted. Entonces, cuando él está en las calles de Jerusalén y todo eso, y está sanando, está haciendo cosas, eso era como repartir candy a los niños.
Lo más tremendo era lo que iba a suceder en la cruz. Él estaba ungido no solamente para sanar y liberar a la gente de su pueblo y a la gente de su época, porque entonces no tendría chiste. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque pues él iba a morir y solamente unos cuantos fueron beneficiados, o digamos unos miles fueron beneficiados. Pero ¿y entonces cuál era lo extraordinario? Porque hubieron otros hombres de Dios y hubieron incluso los discípulos, también hicieron cosas extraordinarias. No, lo extraordinario es que Jesucristo en la cruz del Calvario iba a acabar para siempre con la enfermedad, iba a acabar para siempre con la pobreza, iba a acabar para siempre con los poderes de las tinieblas. No era su función principal. La voluntad del Padre no lo mandó a él solamente a demostrar cosas en los 3 años y medio. Uno de sus propósitos principales en los 3 años y medio era formar discípulos. Escúcheme, hermano, porque esto es lo que Dios nos va a mover a hacer en este tiempo final, en estos tiempos donde estamos en tiempos que literalmente es visible que Cristo viene. Y que estamos en tiempos finales digamos, esa palabra no está correcta, pero estamos en los tiempos más cercanos de la venida de Cristo. Y el Señor va a preparar a su gente por esto. Uno, necesitamos convertirnos y volvernos y hacer discípulos de Jesucristo y hacer que la gente se convierta en discípulos de Jesucristo. La otra cosa es que Jesucristo, esos 3 años y medio, era invirtiendo tiempo en sus discípulos más que en otra cosa. Ahora, aprovecho, dicho sea de paso, o diciéndolo en forma coloquial, de pasadita voy a ir sanando enfermos. Pero el plan de Jesucristo era: voy a formar discípulos en los cuales yo pueda descargar mi espíritu sobre ellos. Por eso cuando Jesús resucita, todos los discípulos estaban así como que atontados todavía. Ay, se murió. Y se les aparece y sopló sobre ellos el espíritu. Y dijo: reciban el Espíritu. Eso era la unción. Los estaba ungiendo para recibir el poder que iba a ser trascendental, porque ya Él había vencido en la cruz del Calvario. Mucho antes Él los había mandado y ellos habían podido sacar demonios, habían podido hacer algunas cosas, pero no tenían la efectividad, ni la transformación, ni la fuerza, ni el cambio. Todavía nada había pasado. Pero cuando Jesús llega a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario vence, así, ahí tenía sobre su cuerpo todo el mal, todo el infierno montado sobre Él. Y entonces Él en su cuerpo, que nunca pecó, llevó toda esa podredumbre. ¡Wow! Y la derrota. Y muere. Entonces con Él muere el pecado. Con Él muere la enfermedad. Con Él muere. Él toma todo eso en Él y muere. Y con esa muerte, ya delante del Padre, el juicio fue declarado. ¿Por qué? Porque cuando Él agarra todo el pecado, escuche, esto es importantísimo. Cuando Él agarra todo ese pecado y toda esa sufrimiento y toda esa enfermedad, Él se lo montó todo encima. Jesús llevaba el peso del universo sobre Él. El universo estaba sobre Él en el momento que estaba en la cruz. Y cuando el Padre lo ve, ¡boom!, le envía el juicio. El Padre, como un juez justo, ve, no importa si era su hijo. Aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. El Padre no le importó que era su hijo. Dijo: ¿sabe qué? Yo odio el pecado y donde lo veo lo castigo. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y el Padre envió el castigo sobre Jesucristo en la cruz. Por eso Jesucristo llegó un momento y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el juicio eterno estaba cayendo sobre Él. Pero ahí estaba el Espíritu Santo sustentándolo. ¿Por qué? Porque Él era el ungido. Aleluya. Él es Cristo. Entonces muere, y con la muerte es juzgado y castigado el pecado, Satanás, el infierno, los demonios, la enfermedad, la pobreza y toda clase y suerte de maldición fueron clavadas, condenadas y puestas en esa cruz. Escúcheme esto, tremendo esto. Cuando Él resucita en un cuerpo nuevo y ya no se puede volver a juzgar a esa persona por todas esas culpas. Es decir, Jesús murió, pagó el precio
y ahora resucita en un cuerpo nuevo, glorificado. Y como dije al principio, escucha esto, el que nunca pecó, Dios lo hizo pecado. Se hizo pecado por nosotros. Ahora nosotros que tenemos todo un historial de pecado, tú y yo tenemos un historial de pecado horrible, horrible. Tú y yo, es decir, hay gente que se la da de taca-taca. Tú eres un tremendo pecador igual que yo, en comparación a Jesucristo. Y Él dice, ¿sabes qué? Si tú te insertas a mi cuerpo, si tú crees en mí, el pecador lo hago limpio por mi sangre. ¿Por qué? Porque ahora somos partes de su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo único que... Escucha esto poderosísimo. Satanás no puede tocar el cuerpo de Cristo. Cuando tú te llenas de fe y de conocimiento de que tú eres cuerpo de Cristo, Satanás no puede tocarte, la enfermedad no debe ni puede tocarte. La pobreza tiene que irse de tu vida porque tú te empiezas a agarrar las promesas y la verdad de Dios en tu vida, porque ahora tú eres cuerpo de Cristo y tú te conviertes en un miembro del cuerpo de Cristo. Y estás ungido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene sobre ti y empiezas a hacer y a recibir transformación, cambio, cosas en tu vida que antes no tenías. Quiero que usted asimile toda esta verdad. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo, vosotros sois el cuerpo. Lo único que Dios ungió y donde el Espíritu Santo reposa es a Cristo Jesús. Y la única forma mira, ¿por qué el Espíritu Santo vendría sobre seres humanos como usted y como yo? Vendría sobre seres humanos como usted y como yo por causa de quiénes somos. Y usted sabe quiénes somos. Sin Cristo somos nada. Con Cristo somos su cuerpo. Y entonces, por ser miembros del cuerpo de Cristo, Él puede venir sobre nosotros. Por eso es que es tonto gente pensar que son algo o llegan a ser alguien fuera de Cristo. No somos, no sé si es un dicho o algo, no somos nada fuera de Cristo. Fuera de Cristo nosotros no somos absolutamente nada. Y Jesús lo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Está hablando de su cuerpo. Usted y yo, tú y yo somos miembros ahora del cuerpo de Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo puede operar en nosotros y por eso somos cristianos. No porque rezamos o porque cantamos o porque oramos o porque vamos a algún sitio. No digo que algunas de esas cosas no sean buenas. No se trata de lo bueno, se trata de lo que somos. Lo que Él compró en la cruz es que nos convirtamos en su cuerpo y solo a su cuerpo el Espíritu Santo lo unge. El Espíritu Santo no unge algo más que el cuerpo de Cristo. Entonces, usted tiene una cantidad de cosas que usted no las obtiene porque usted se porte bien. Hay gente que ora, qué bueno que ora. Hay gente que no ora, qué malo que no ora. Pero el que ora como que no ora, si está fuera del cuerpo, si está fuera del entendimiento del cuerpo, o lo que recibe, la bendición que recibe no la recibe porque eras una persona que ora o no ora. La bendición que tú recibes, la recibes por causa de lo que Jesucristo compró en la cruz del Calvario para ti y para mí. Ahora, quiero serle claro, hay que orar. Yo estoy de acuerdo con orar. Yo estoy de acuerdo con buscar al Señor. Yo estoy de acuerdo con alabar, con las ofrendas, con los diezmos. Yo estoy de acuerdo con cantidad de principios bíblicos. A lo que me refiero es que hay gente, a veces nosotros los seres humanos, escúcheme, los seres humanos pensamos que nos clasificamos en ciertos niveles porque hacemos unas cosas y otros no las hacen. O sea, hay gente que está más mundana que otra, es verdad, pero eso no quiere decir que él no sea miembro del cuerpo. Pero ahora que hay unos miembros que se benefician más porque saben hacer mejores prácticas, si yo agarro este brazo y me pongo a hacer pesas, entonces yo construyo un músculo grande, y si este no hace pesas, no construyo músculo, este se va a beneficiar con mayor fuerza porque ha hecho mayores esfuerzos y mayores sacrificios y mayor ejercicio. A lo que me refiero, hay gente que va a disfrutar una cosa de la otra, pero el Espíritu de Dios va a reposar sobre ti como cristiano, sobre tu persona como cristiano, por causa de lo que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Entonces hay gente que piensa que él no puede recibir el Espíritu Santo. Hay gente que no, es que yo no me lo merezco. Nadie se lo merece. Ninguna persona se lo merece. ¿Por qué no se lo merece?
Porque todos somos pecadores hasta que llegamos a convertirnos a Cristo Jesús, hasta que nos insertamos en el cuerpo y empezamos a... Entonces por eso cuando tú te entiendes que eres parte, que eres miembro del cuerpo de Cristo, por eso el apóstol dice, sabes que no puedes unir el cuerpo de Cristo con pecados sexuales, no puedes unir el cuerpo de Cristo con contaminaciones de cosas que son de Babilonia, que son del pecado, que son de la maldad. No hagas eso porque estás ignorando que o perteneces a Cristo o perteneces al pecado. Cuando tú perteneces a Cristo, el Espíritu Santo puede venir sobre ti, incluso puede usarte, y es lo que hace. Y en la medida que tú te dedicas más a las cosas de Cristo, en esa medida el Espíritu Santo tiene más oportunidad de usarte. Entonces, ¿y qué es lo que quiere el anticristo? El anticristo lo que está es persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo, quiere destruir a los cristianos realmente, porque él odia la unción, porque esa unción que Cristo recibió en la cruz, o que Jesucristo recibió en el bautismo, antes del bautismo, que el Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió, y le dio capacidad para vencer en la cruz del Calvario todos los pecados y todas las tinieblas. Eso también, ese mismo poder reposa sobre su cuerpo hoy. Y déjeme darle un atenuante, que Jesucristo resucita y resucita con un cuerpo nuevo, y por eso dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto nos quiere decir a nosotros que nosotros estamos bendecidos, estamos llenos de gracia y de favor, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Él compró para usted y para mí. Él compró la posibilidad que tú seas un ungido, de que tú seas una ungida, de que tú seas un cristiano, que tú seas una cristiana, ungidos. Y ¿sabes lo que va a hacer el enemigo, el anticristo y todos sus demonios? Lo único que ellos quieren es que tú continúes practicando el pecado para que la unción de Dios no opere a través de ti, sino que operen cosas y operen oportunidades para ellos destruirte. Pero en el momento que tú abres tus ojos y en el momento que tú abres tu mente y tú dices, ¿sabes qué? No voy a vivir practicando el pecado porque soy el cuerpo, porque soy el cuerpo de Cristo, y lo que yo quiero que fluya a través de mí es el Espíritu de Dios y es la unción. Cuando esas verdades aparecen en tu vida comienza a cambiar y cosas extraordinarias van a comenzar a pasar y la bendición de Dios va a empezar a mostrarse, porque ya eres bendecido por ser el cuerpo. Lo que la gente no entiende es que tú tienes cosas, ya las tienes por ser miembro del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Tenemos que pararnos en fe y tomar esto en fe, hermano, hermana. Tómalo en fe, agárralo de tu vida, apodérate, dilo, confiésalo, habla. Soy el cuerpo de Cristo, soy un cristiano, estoy ungido. Dios ungió su cuerpo y yo soy su cuerpo. Dios ungió a Jesucristo de Nazaret y yo soy el cuerpo de Jesús de Nazaret. La Biblia lo dice y lo enseña. Entonces, con esa verdad nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, yo recibo esa verdad. Yo me apodero de esa verdad. Yo creo esa verdad. En Cristo Jesús. Yo la creo, yo la recibo, yo la atesoro en mi corazón. Voy a dejarlo hasta aquí. Voy a orar por usted. Voy a orar por el cuerpo. Voy a orar porque Dios haga una obra extraordinaria en su vida. Voy a orar porque el Espíritu Santo se glorifique. Voy a orar porque Dios haga una manifestación de su gracia, de su gloria en usted, en su vida. Y que sobre todo usted tenga revelación del cuerpo, revelación de quién es usted en Cristo Jesús. ¿Qué compró Jesús en esa cruz? Y el poder de ser escúcheme, el poder de ser un cristiano, el poder de ser un ungido, una ungida, el poder que eso genera, el poder que eso se transmite a nuestras vidas. Jesús vence en la cruz porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él y todo el infierno vino contra él y no pudo. El juicio divino vino contra él y fue castigado y fue muerto por causa del pecado. Y todavía el Espíritu, la Biblia dice el Espíritu en Romanos capítulo 8, dice el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. ¡Wow! El ser el ungido le daba unos privilegios eternos a Jesús.
Y el ser el ungido es el ser cristiano. Si tú eres un cristiano, si tú eres un ungido, tú tienes privilegios eternos que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario para ti. Y yo quiero activarlo. Yo creo que esta palabra ya lo activó en tu vida, pero yo voy a hacer una oración final para una activación. Escúcheme, palabras como estas son semillas, semillas poderosas, semillas de fe, semillas de vida. Comparte esta enseñanza con alguien más. Mándele el video, Mire, y cuando usted escucha cosas como esta, que lo edifican, que lo construyen, que tienen revelación, que están llenas, cargadas de revelación, usted tiene que poner una semilla de fe. Yo le desafío que usted pruebe y que usted diga, ¿sabes qué? Yo voy a poner una semilla de fe en los links que están aquí, o voy a llamar, o voy a escribir, voy a poner una semilla de fe haciendo un pacto porque esa palabra llega a mi vida. Y usted va a ver cómo la actuación en fe va a hacer que usted arrebate su bendición completa. Padre, en Cristo Jesús, bendigo, Señor mío, y te pido que bendiga, Señor mío, que actives en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, su salud, su cuerpo, sus finanzas. Señor, que milagros ocurran a través de este video, que la unción tuya, Señor, así como yo la siento aquí, ellos la sientan allá, a través de los videos, que quede perenne en el sistema la unción, Señor. Es posible porque lo creemos. Lo activo, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Recibe milagros, reciban sanidad, recibe liberación, recibe lo que es tuyo, recibe lo que es tuyo, recíbelo. En el nombre de Jesús, Cristo Jesús lo compró en la cruz del Calvario. Recibe tu santificación, recibe tu liberación. Se sanan tu matrimonio, se sanan los matrimonios en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, Padre, y la honra. Bendigo tu vida, hermano, hermana. Me despido en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos este domingo a las 11 en nuestra fiesta de Navidad.